Bienvenidos a Polinótica. El día de hoy les vengo a hablar del robo descarado que está haciendo la CFE a todos los usuarios en México actualmente. Una forma horrible y hasta cierto punto depravada porque, seamos sinceros, la 4T vive de sus errores culpando al pasado, pero para robar a los mexicanos, para eso sí tienen imaginación, sí son creativos. Se han estado reportando una serie de cobros excesivos de la CFE y recordemos que AMLO había dicho que mediante la pandemia se cobraría la tarifa baja como una forma de apoyo, ya que no tuvimos ningún tipo de apoyo. Países que incluso supuestamente están peor que México apoyaron más a su población que México, y la única cosa que iban a hacer la hicieron terriblemente mal. A mí me tocó sufrir esto de los recibos. Antes de comentarles ciertas cifras, ciertos datos que seguro la mayoría desconoce y que estoy seguro que les va a hacer abrir los ojos porque da mucho coraje. Cuando lo escuchen de cómo está la movida, lo van a entender. A mí me llegó hace unos meses un recibo aproximadamente de 1,500 pesos cuando yo venía pagando entre 300 máximo 400 pesos por mi recibo bimestral de la luz. Claro que fui a quejarme, muchísimos vecinos míos les sucedió igual, había unos que hasta les cobraban 3,000, había cantidades desproporcionadas que decían es imposible. En mi caso también era imposible porque yo no había cambiado mis hábitos, yo seguía utilizando normal, el mismo tiempo mi computadora, mi televisión, etcétera, etcétera. De hecho casi ni siquiera veo televisión, no escucho radio, solo utilizo el PC por trabajo. Y es un ordenador relativamente nuevo que no tiene alguna fuga, por así decir. Todo seguía igual, no había hecho cambio en ningún aparato. Y ¡pum! Llega el recibo. Cuando llegas a reclamar te dicen que ese fue tu consumo y lo tienes que pagar y punto. Hágale como le hagas, ¿no? Se juntaron muchos vecinos y hicimos pues cierto escándalo, por así decir. O sea, de decir, oigan, ¿qué les pasa? Nos quieren robar, hay inconformidad, etcétera, etcétera. Se había firmado un acuerdo que mientras no nos hicieran un reajuste, ese dinero no lo tendríamos que pagar todavía. Ojo, no quería no pagar mi recibo, lo que quería es pagar lo correcto. Después la CFE se la empezó a zafar diciendo, como habían hecho cambio de medidores recientemente y todo esto, no te estaban cobrando todo el consumo que realmente hacías, que te cobraron aproximado tirándole a menos según ellos. Entonces de repente, de golpe, te cobraron el ajuste que según ellos supuestamente hicieron de todo un año en un solo recibo y que por eso había llegado tan alto, cosa que es completamente falsa. Y segunda, aunque fuera así, es culpa de ellos mismos, es responsabilidad de la CFE, porque al cobrarte tantos watts en un solo recibo, excedes la tarifa por la que, ya ven que nuestro recibo está subsidiado, pues ese subsidio lo desaparecen y terminas pagando una cantidad exorbitante. A algunos vecinos le continuó llegando bastante caro, a mí me empezó a llegar más caro, después de ese de 1,500 empezaron ya a llegar de 450, 500 y cacho, y aún así, pues uno tiene que pagarlo, porque en mi caso que trabajo desde casa, no podía quedarme yo sin electricidad, aún con la molestia. Nunca fueron a hacer ningún ajuste en mi domicilio, jamás, nunca hubo nada de eso. Y el día de hoy que estoy grabando este video, 25 de agosto, amanecí con electricidad, pero luego la cortaron. Le cortaron la luz a la mayoría de mis vecinos y simplemente pensé que era un corte normal, quise esperar. Pasaron aproximadamente 2 horas y dije, esto ya no está bien. Noté que algunos vecinos sí ya tenían luz otra vez y yo no. Entonces tuve que ir a la CFE, donde prácticamente me dijeron, si quieres que te volvamos a poner la luz, paga o firma un acuerdo de que estás de acuerdo, valga la redundancia, de que estás de acuerdo y que se te va y que vas a pagar lo que debes, los 1,500 completos, no sin ajuste ni nada, pese a que según había algo firmado. Checando en internet hay un reportaje muy bueno de Televisa, de Noticieros Televisa, donde muestran lo que la CFE opina sobre esto, y es lo siguiente. En este confinamiento, el confort, que representa el 15% de una facturación normal, ahora representa el 80% del incremento en el consumo. Y esto ha tenido costo para la Comisión Federal de Electricidad de 1,100 millones en el mes de abril y 2,600 millones en el mes de mayo. Aquí claramente tratan de justificar su incompetencia,
sus ganas de robar al mexicano. También exponen algunos casos de algunos locales que por la pandemia tuvieron que cerrar, y estando cerrados, personas que pagaban, negocios que pagaban recibos de 4,000, 4,500 pesos, les llegó recibos de 7,000, 8,000 pesos, y decían, ¿cómo es posible si estuvo cerrado el lugar? Lleva meses cerrado, ¿de dónde sale eso? Vecinos míos, esto ya no es de que me lo contaron, eso no es el Borolas, no es el PRIAN, no es nada de eso. Vecinos míos muy molestos que se habían cambiado de domicilio y que su departamento estaba totalmente deshabitado, les llegaron recibos hasta de 3,000 pesos. Es increíble y es imposible que legalmente esto sea viable, esto ocurra. No es que queramos las cosas regaladas, es que no queremos que nos cobren de más. Ahora, hay una investigación muy interesante de Latinus que explica este rollito de la CFE con esta presunta rata de Bartlett, y lo explica súper bien, una gran investigación que les voy a dejar link en la descripción. Pero básicamente explica que sí, están haciendo cobros excesivos porque ellos necesitan justificar la energía, las fugas de energía que tienen o energía que otras personas les están robando, que se cuelgan, que montan sus diablitos y todo este rollo, y buscan por medio de los usuarios llenar ese hueco, por así decir. Y aún así supuestamente no logran poder pagar toda esa energía que se les está yendo, que es problema de ellos, no de los usuarios. E incluso se inventan deudas millonarias, como ha pasado a usuarios que les llega el recibo de 200,000, 300,000 pesos. Pueden irlo a checar, muy bueno. Un dato clave es que en el país somos más de 130 millones de mexicanos. Según la CFE, hay más de 45 millones de clientes de la CFE, o sea, personas dadas de alta con la CFE. Entonces, seamos sinceros, de esos 45 millones les están robando a muchos, a la mayoría. Pero vámonos así. De esos 45 millones, si nada más a 10 millones de usuarios les roban con estos recibos 1,000 pesitos a cada uno, porque muchos dicen, bueno, son 1,000 pesos, los pago, ni modo, que lo malo es que si te doblan ahorita, al rato te van a querer cobrar 2,000, o te vuelven a meter otros 1,000 a la fuerza, y es un barril sin fondo que tú no tienes por qué estar pagando esos platos rotos. Entonces, si a 10 millones de los 45 millones de usuarios en la CFE les roban 1,000 pesitos, o a 20 millones de los 45 millones les roban 500 pesitos, que es mucho más, ¿saben cuánto se está embolsando la CFE por este chistecito? Se está metiendo más de 10,000 millones de pesos. Ojo, que ya esto suena a estafa maestra, pero estafa de la 4T. Recordemos que ahí Bartlett llegó por la mano de Obrador. Obrador fue incluso quien lo exoneró, y ahorita no dice ni pío sobre este tema. Hay un abogado que te explica cómo puedes llevar este caso. La verdad, yo no quise llevarlo de esta manera porque, como les digo, necesito el internet para vivir, y no me refiero por estos videos. Mi trabajo, muchas cosas que hago, necesito de electricidad. Mi trabajo está en el ordenador y ocupo el internet, son vitales para mí. Yo no puedo aventarme una denuncia que pueda durar semanas o meses y yo sin energía eléctrica. Pero estos son los pasos que este abogado decía, que cuando supuestamente te llega un aviso, que a mí nunca me llegó un aviso, que te van a cortar la luz por un cobro que te hicieron excesivo, o cuando te llega a ti un cobro excesivo, tienes que ir a las instalaciones, decirles específicamente que estás en desacuerdo y que tú no quieres pagar eso, y que por favor se haga un reajuste o se haga una revisión. Supuestamente hay de dos: o la CFE te va a decir, sí, tienes razón, te hacen un ajuste, llegan a un acuerdo, etcétera, y todos felices, o simplemente te dicen, no, tienes que pagar, como ha ocurrido ahorita con la mayoría de los casos de los que yo les estoy hablando. Al ocurrir esto, ¿qué pasa? Pues tú dices, no pago, y te van a cortar la luz. Una vez que te cortan la luz, puedes ir a levantar un amparo. No lo puedes hacer tú como usuario, es lo que este abogado comentaba. Necesitas que un abogado por ti, obviamente pagándole, vaya, levante este amparo e inicies una denuncia mercantil, donde seguramente por el contrato de adhesión de la CFE ahí viene estipulado que ese tipo de cosas no lo pueden hacer. Entonces dice el abogado que tienes de dos: pagas el recibo, y cuando ganes el juicio de la denuncia mercantil la CFE está obligada a devolverte el dinero, o simplemente no pagas, te quedas sin luz, y cuando ganes ese juicio te van a reactivar la luz, porque te tienen que hacer un ajuste ahí en tu tarifa. Como sea, es dinero y es mucho tiempo que se pierde, y la CFE sabe de esto. Por eso utilizó ese tipo de tácticas. Pese a que hay acuerdos firmados que no te la van a cortar hasta que haya un ajuste, simplemente te quitan la luz y ya te dicen, o pagas y te la regresamos, o sí, denúncianos, pero pues mientras te jodes.
Así son las tácticas de este gobierno de mierda. Y una vez más los invito a participar en la caja de comentarios. Recuerden que están en Polinótica y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.